Ahora lo que vamos a trabajar es el canino superior derecho. Para lograr el producto final, que es el canino superior derecho, vamos a tener nuestro cubo inicial. Nuestras medidas estándares con las que vamos a trabajar va a ser siempre 20 milímetros. 20 milímetros en cada uno de los lados. Vamos marcando 20 en cada lado. Después de tener la medida de largo total de lo que vamos a trabajar, vamos a comenzar a marcar. Marcamos vestibular, lo que está mirando hacia nosotros, la cara que está mirando hacia nosotros. Esto está mirando hacia mí, ese es vestibular. Para que sea un canino superior derecho, vamos a poner mesial a nuestra mano izquierda. Entonces, la cara que está a nuestra mano izquierda va a ser mesial. De ahí volteo, otra vez estoy viendo vestibular. La cara que está a mi lado derecho será distal. Y la que resta es palatino. Seguimos trabajando superior, así que sigue siendo palatino. ¿Ya? Entonces, después de marcar nuestras alturas, vamos a marcar dónde vamos a trabajar. Siempre estamos trabajando en la cara vestíbulo mesial, ahí va a terminar el dientecito. Así es que lo que vamos a hacer es medir el ancho mesio distal es 8 y vestíbulo palatino es 7.5. Como dijimos, vamos a volver a redondear. El canino va a ser 8 por 8. Entonces usamos nuestra reglita, marcamos a la medida de 8. Quienes pueden manejarlo recto, lo manejan recto, o si no usan su regla. Eso ya es como ustedes vean que pueden trabajarlo. Aquí yo tengo 8 desde vestibular, me voy pasando por incisal hasta palatino, 8, y al otro lado igual, marco 8, tengo mi primera marca y lo estiro. Quienes quieren trabajan así, o si no agarran su reglita y la regla les sirve para poder marcar. Esta parte ya la tenemos conversado. Entonces, después de haber marcado 8 milímetros en todo el largo, lo que voy a hacer es voy a quitar todo esto. Voy a comenzar con desgastar todo esto. Yo aquí ya lo tengo desgastado, ya lo hemos visto, y se fue toda la cara distal, de extremo a extremo. Nuestra marca 1, 2. Listo, nuestro segundo paso es este. Ya le hemos sacado completamente todo este lado y ahora nos vamos a nuestro tercer paso, que es quitar todo esto. Lo que habíamos hecho, marcamos 8, largo, largo, y vamos a quitar todo lo que es la pared palatina y la pared mesial. ¿En qué termina? El siguiente paso sería este. ¿Sí? Ya tenemos un cubito, que es nuestro objetivo, que sea 8 por 8. Que sea lo más recto posible, más paralelo, sin ninguna irregularidades muy marcadas, ¿no? Y de ahí vamos a tener la altura de corona. La altura de corona es 10. Así es que igual, marcamos 10. Nuestra raya. A ver, ahí, para que se pueda ver mejor. 10, raya. 10. 10. Como ven, una regla más pequeña es más fácil de manejar. 10. Entonces tenemos toda la marca de largo de la corona, de 10. ¿Ya? Ahora,
Si ustedes pueden ver, el largo de la corona es mucho mayor que el que trabajábamos con el incisivo, porque es más delgado, estamos trabajando en 8. Vamos a comenzar siempre por el mismo paso. Después de marcar la corona, vamos a marcar los tercios. Entonces a la corona lo vamos a marcar en 3 partes. No vamos a medir, solamente aleatoriamente lo vamos a marcar en 3, lo más cercano posible a los 3 tercios, tratando de no hacerlo muy irregular, lo más cercano a que se divide en 3, ¿sí? Después de marcar los 3 tercios vamos a trabajar la cara proximal del diente. Si queremos trabajar por proximal, quiere decir que nosotros vamos a comenzar a ver el diente por distal. Para comenzar a ver el diente por distal, lo que vamos a hacer es alturas de contorno, que significa las partes más gorditas que tiene el diente. Y vamos a seguir lo mismo que el incisivo. El canino también es más ancho por cervical en los 2 lados, ¿sí? Tenemos nuestro trabajo final, tercio cervical, tercio cervical. Entonces, si es por cervical, vamos a ver otra vez por oclusal para comenzar a trabajar. Y esta vez vamos a trabajar de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro vamos a hacer una medida de 2 milímetros. Dos, línea, de afuera hacia adentro, ahí, 2. ¿Y para qué va a ser nuestra medida de 2? Va a ser para que de ahí nos bajemos hasta el tercio cervical. Cruzamos todo lo que es tercio incisal, tercio medio, y antes de llegar al tercio cervical, en la unión del tercio cervical y tercio medio, ahí hacemos una línea. Igual, sigo recto y bajo hasta el tercio cervical. Tenemos las 2 líneas que nos van a ayudar a terminar de dar la inicio de la altura de contorno, ¿sí? Ahí tenemos las 2 líneas y ahora las vamos a desgastar como hicimos anteriormente, lo más recto posible. Si tenemos miedo de hacerlo de un solo corte, agarramos la parte plana siempre. No usen por favor esta parte para hacer cosas planas, usen la parte plana del lecrón y vamos desgastando poquito a poquito. Cuando no tenemos mucha práctica, a veces ir más lento hace que cometamos menos errores. No nos desesperemos. Miren, si yo desgasto poquito a poquito, voy viendo. Llegué a la línea, ahí llegué a la línea. Igual. Pero con la parte plana, si no nos va a salir una concavidad. Y la idea es que al inicio el diente sea lo más recto posible, sin muchas cosas ovaladas ni redondeadas. Eso lo vamos a dar al final. Al comienzo todo es en cuadrante, se llama. Quiere decir en cuadrados. Listo, si ustedes pueden ver, ahora sí, en cervical es un poco más gordo, pero también si se dan cuenta en el borde incisal está demasiado grueso. ¿Por qué no lo voy a hacer desde el inicio? Porque el canino no es totalmente plano en vestibular. Tiene 2 caídas muy marcadas acá en vestibular y una característica muy clara. Esta cara es la mesial. La cara mesial es más alta y más chiquita, y la cara distal es más baja, más ancha, más grande. No es simétrico el canino. Entonces eso tenemos que lograr nosotros antes de desgastar demasiado el borde incisal. Para eso vamos a volver a nuestro corte de cubo y vamos a hacer un corte que nos marque esas 2 caídas. Para comenzar a hacer ese corte, hacemos por mesial una raya. Si tenemos de acá a acá, vamos a medir
8, entonces solamente la mitad sería 4, 1 menos sería 3, ¿no es cierto? Si queremos que la punta esté ligeramente hacia un costado, de mesial hasta acá vamos a medir una lineecita que sea 3. ¿Para qué nos va a servir esa línea? Para identificar dónde comienza un melón y dónde termina el otro. Marcamos esa línea porque si se dan cuenta, la cúspide está más hacia mesial. Entonces marcamos esa línea para hacer ese desgaste ligero de mesial hasta el tercio, sin agarrar el tercio incisal. Y este corte o este desgaste debe de ser en triángulo. No estamos haciéndolo recto. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo en caída, como quitando la esquina de ese lado. En el canino, una de las características más difíciles es un poco estas dos caídas que tenemos que lograr. ¿Ok? Este triángulo que se ha formado, que se va a notar mejor cuando lo vean por oclusal. Y de ahí igual lo hacemos por incisal. De la línea vamos desgastando. Y vamos a hacer que sea más bajo que el mesial. Recto, siempre buscando que sea cortes lo más recto posible. ¿Se dan cuenta la diferencia? En vestibular más alto, en distal mucho más bajo, asimétrico, más pequeño en mesial y más largo en distal. Entonces ahí tenemos en proximal ya haciendo más caídas. Y en palatino, ¿qué vamos a hacer? En palatino vamos a lograr la convergencia. Igual que en el incisivo tiene convergencia hacia palatino. ¿Cómo hacíamos las convergencias? En el tercio cervical lo dividimos en 3 tercios. Tercio mesial, tercio central y tercio distal. 1, 2 y 3 tercios. De esos 3 tercios vamos a marcarlos hacia la esquina. Del tercio medio se estira hacia la esquina o hacia el extremo del diente y de aquí también hacia el extremo del diente. ¿Sí? Ahora igualmente lo volteamos, marcamos la mitad del diente. Si alguien quiere medir, bueno, mide 4 un lado, de acá para acá y 4 del otro lado. Igual acá, de aquí a acá la mitad. Cuatro. Y juntamos desde la mitad hasta la punta. Este tercio medio lo vamos a extender y lo vamos a extender. ¿Para qué nos sirve estas marcas? ¿Qué es lo que se va a ir? De aquí hasta la mitad y de aquí hasta la mitad. Desde arriba marcamos el corte hasta, desde la corona hasta la raíz, para lograr hacer la convergencia. Todo lo que marcamos desde acá hasta acá se fue. Igual desde arriba hacia abajo. Y ahí tenemos las dos convergencias. ¿Ok? Ya estamos dando un borde triangular. Si lo vemos por proximal, lo que nos está faltando es desgastar este tercio, que la parte más gorda se note más marcada acá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la parte cóncava, porque esta es una ligera concavidad. Entonces, si hablamos de tercios, volvemos a marcar la corona, medía 10,
Después de marcar la corona 10, vamos a usar el tercio medio. Tanto el tercio medio como el tercio incisal se va a ir desgastando. ¿Cuánto? Hasta la mitad del diente. Ligeramente cóncavo todo ese tercio. Listo. Hasta ahí terminamos por proximal. Lo hemos trabajado todo mirándolo por distal y por oclusal. Ahora vamos a darle la silueta de la cara vestibular del diente. ¿Qué características tiene la silueta? La silueta tiene, primero, la cúspide, igual, asimetría, la vertiente, mesial más alta, distal más baja, la concavidad en distal más marcada que en mesial. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con un pequeño dibujo. Este es nuestro tercio cervical, al final de nuestro tercio cervical, y aquí, ¿qué se va a marcar? La uca. Siempre que queramos marcar la uca, si la hacemos en esta posición, nos va a salir asimétrica. Tenemos que voltear el diente de cabeza, usar nuestro punto de apoyo y poder marcar ahí sí sutilmente, primero suavemente, una U. La U siempre búsquenla hacerla ligeramente distalizada, que la curva se vaya un poquito más hacia distal, un poquito más hundida hacia distal. Desde el comienzo. Pues ahí tenemos nuestra uca. Y ahora nuestro desgaste por incisal. Para el desgaste por incisal, ¿se acuerdan que habíamos marcado 3? Volvemos a remarcar de acá para acá 3, que es esta línea, y de ahí vamos a bajar. ¿Cuánto vamos a bajar? En mesial solo vamos a bajar una cantidad de 1 milímetro, quiere decir que es desgastar ligeramente un poquito, 1 milímetro de caída. Y en distal va a ser mucho más. Vamos a marcar 2 milímetros, es un poquito más bajo, y eso se va bajando. Si se dan cuenta, el borde incisal se ha adelgazado, falta todavía achicar porque lo vamos a lograr terminar de adelgazar con los acabados. ¿Ve? 1 milímetro más bajo, 2 milímetros más bajo, más largo, y de ahí también vamos a dibujar la raíz. Entonces, como ven, aquí se nota una curva más marcada hacia distal porque todas las raíces se van hacia distal. Después de hacer esa imagen, simplemente nosotros nos vamos bajando poquito a poquito hasta llegar a la forma de la raíz. Ok, nos vamos acercando a la línea. Ahí tenemos el contorno en distal. Igual vamos desgastando en proximal para llegar a la línea que marcamos. Aquí tenemos que tener cuidado, no adelgazar demasiado, siempre desgasten poco a poco, porque también nos podemos llevar mucho la raíz por querer hacerlo rápido y después se termina rompiendo el diente. En el momento que se rompe o se sale el diente de la base es mucho más difícil trabajarlo. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos en silueta, en vestibular. Volvemos a retroceder en proximal porque en proximal la corona, la raíz se va a ver muy recta. Ya comenzamos a darle pequeñas inclinaciones o
ligeramente más metido, 1 milímetro nada más, es ancha y de ahí va bajando a ser un poco más delgada. Entonces para eso tenemos que hacerlo en cuadrantes un poquito más delgado. Siempre les digo, trabajen primero en cuadrantes, en un diente que parezca cuadraditos, y después redondearlo es mucho más fácil. Pero si conservamos la forma general, alturas de contorno y puntos de contacto, va a parecer más un diente. Y de ahí solamente tienes que quitar los ángulos que hemos trabajado. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí tenemos las características generales de un diente canino, porque ya tenemos nuestras alturas de contorno. Los puntos de contacto aquí, como pueden ver, son totalmente diferentes. En distal va a ser en tercio medio y en mesial va a ser en tercio incisal, por la diferencia y la simetría que tiene este dientecito. Entonces, después de haber terminado por cortes, comenzamos a caracterizar, a redondear el diente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, la separación que se tiene que ver entre la corona y la raíz, la uca. Como ven, solo hemos marcado la uca por vestibular. La marcamos por todo el extremo. Uca cóncava. Siempre que lo trabajo la uca con la corona de cabeza. De ahí mesial. La uca mesial es ligeramente plana. No es tan cóncava. De ahí por palatino, otra vez vuelvo a hacer una U. De repente, cuando ya comienzan a trabajar la uca, es más fácil también trabajar con este espátula, que le dicen diablito, por la puntita en colita que tiene. Y si se dan cuenta, tiene una punta muy aguda, más aguda que la del Elecron. Y es mucho más fácil poder introducirlo en la cera y hacer la imagen de lo que queremos marcar, porque lo que son líneas muy profundas lo marca el Elecron tipo, o la espátula tipo diablito. Ahora, tengan cuidado con la profundidad, ¿sí? Sí se debe de ver al comienzo, pero después lo vamos a desaparecer. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para hacer un bisel interno. Aquí está formada la uca y yo con mi Elecroncito, la puntita ya del Elecron, no del diablito, voy a hacer un bisel. Este bisel, si se dan cuenta, es con la puntita interna y lo vamos a hacer en todo alrededor del diente. Una de las partes que son un poco más complejas de hacer es lograr que la uca no sea ni muy superficial ni muy profunda, que no sea muy profundo, que no parezca una cintura de abismo, que a veces hacemos eso sin querer. Por querer marcar mucho la uca, la pasamos demasiadas veces y después pasa muy marcada. Más tenemos la tendencia a marcarla demasiado. La diferencia ahora se ve mucho más metida, pero se va formando una grada a este nivel con la raíz. Entonces esa grada la necesitamos para quitarla. Vamos a desgastar esa parte debajo de lo que hemos trabajado ya en recto. Entonces hacemos ligeros desgastes debajo de la uca. Si se dan cuenta, en la cara vestibular la raíz está todavía ligeramente cuadrada, entonces la vamos buscando redondearla. Cuando trabajamos la uca ya comenzamos a terminar de dar un poquito más la forma a la raíz. ¿Cuál es la forma que queremos lograr mínima de la raíz? Que sea redondeada, por vestibular siempre un poco más gruesita, por palatina que tenga la misma convergencia que tiene la corona, un poco más triangular,
Y también al final le vamos a hacer las características que tiene y que siempre ha tenido las raíces de una pequeña concavidad, que es la marca que va quedando por el conducto o la forma del conducto. En el canino, por supuesto, es mucho menos marcado porque el conducto es más ovalado. Y si el conducto es ovalado, las raíces también externamente son bastante ovaladas, sin muchas asimetrías. Listo, entonces tenemos una raíz, una corona, en cuadrantes, la corona todavía sin caracterización de la cara palatina. Y eso es lo que vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué tenemos que lograr en la cara palatina? Un cíngulo, crestas marginales, en este caso si se dan cuenta hay tres: cresta marginal mesial, cresta central, cresta distal. Son las dos fosas, los surcos accesorios. Si se dan cuenta, estos surcos ya no son una W, sino son una Y a cada lado. Esa es una caracterización, porque la anatomía es tan diversa que no solamente hay en I, sino también solamente son dos surcos muy irregulares, serpenteados, con rayitas, puntitos. Nosotros le hemos puesto esta característica porque es la que más nos puede gustar, pero en la boca hay muchas características en cara palatina. Las generales es que siempre va a tener estas crestas. Y si ustedes se dan cuenta, y lo vemos de costado, la cresta marginal central siempre va a estar más alta que las proximales. Primero va en altura esta y después las otras van más bajas. Entonces eso es lo que vamos a lograr. ¿Cómo? Primero vamos a hacer un corte o una línea, o vamos a marcar la mitad del dientecito. ¿Por qué la mitad del dientecito? Porque vamos a hacer un desgaste. Volvemos a marcar nuestra corona para tenerlo más clara. Medida 10, el borde incisal acá 10, y de ahí vamos a marcar el tercio cervical otra vez y nuestro tercio medio. De aquí a aquí el tercio cervical es el cíngulo, no se toca. Solamente vamos a desgastar 1 milímetro en caída el tercio medio y el tercio incisal para comenzar a formar esas crestas distales que tienen que ser mucho más baja que la cresta mesial. Es bastante marcado. Lo bajamos en ángulo y se puede ver mejor este corte en incisal. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿hay alguna diferencia? No. Los dos tienen la misma bajada o la misma cantidad de caída. A diferencia de la cara vestibular, pues, ¿no? Que si hay una diferencia o una asimetría. Aquí no. Aquí quiero que vean que los dos son igualitos. Y la cresta media siempre es más alta, sin agarrar nada de tercio cervical. Entonces, después de que hemos marcado estas líneas rectas, vamos a comenzar a dibujar. Siempre para dibujar surcos nos va a ayudar la punta del diablito. Y vamos a comenzar a hacer nuestra Y. Siempre tratando de hacer lo más sinuoso posible. O S's o C's, nunca rayas. Eso no es natural. Otra I a este costado. Para poder verlo limpiamos. Y vamos a tratar de marcar una aquí. Primero siempre hacemos la línea.
Y después de hacer la línea o la forma que queremos lograr, tenemos que lograr profundidades y elevaciones. La elevación de la cresta central ya la tenemos. La que no tenemos es de las distales. ¿Cómo lo vamos a lograr? O las redondeadas, la parte redondeada de las crestas. Después de marcar, vamos a desgastar hacia los costados. Sutilmente, un poquito, para redondear. De lo que hemos marcado, desgastamos hacia los costados. Igual acá. Aunque no lo crean, solo en hacer esos pequeños desgastes de los costados va a hacer de que ya no sean un plano, sino que sean elevaciones, sean contornos, como que quitas el borde o el ángulo del diente y le terminas dando esa forma ovalada más natural, que no sea solo un plano, y se desgasta un poquitito. Como ven, cuando yo estoy pasando no estoy desgastando casi nada de cera, no, pero lo paso y eso le da la redondez. Ahora lo que sí tenemos que tener muy en claro es que el cíngulo se tiene que marcar un poquito más, y para eso vamos a hacer justo a nivel del tercio. Esta es nuestra uca, este es nuestro tercio cervical. Vamos a bajar ligeramente como una casita, aquí y aquí. No se nota mucho. Parece como si fuera una carita triste, se podría decir. ¿Sí? Ahí se nota mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces así diferencio mi cíngulo de mis crestas marginales. Toda raya que voy a hacer no se va a quedar sola. Siempre vamos a irla redondeando y desgastando. Después de que hemos terminado de trabajar la cara palatina con sus crestas marginales, sus cíngulos en forma de I, sus surcos en forma de I y el cíngulo más elevado, vamos a trabajar la cara vestibular. Lo dejamos en cuadrantes. Lo único que vamos a hacer es mantener esa forma, pero redondearlo ligeramente sin quitar mucha cantidad de diente alrededor. No queremos volver a aplanar esa concavidad que hemos marcado. Solamente queremos que no se noten esos cuadrados que habíamos marcado al inicio. Así es que solo es cuestión de redondear un poquitito, ¿sí? Esta pequeña marca la vamos a profundizar un poquito más en distal. ¿Se dan cuenta? Un poquito más. Es distal. Y el cuello en distal es bien marcada la forma como va entrando. Ahí se nota mucho más, ¿no es cierto? Y en mesial es un poquito más, es ligeramente, es un cuello que va a ir recto pero ligeramente convergente hacia el centro. O sea, ya esas son características pequeñas. Y otra característica pequeña que ya habíamos hablado son los mamelones y los periquematíes. Volvemos a marcar antes de eso la uca. No se está marcando mucho. Uca, inicial, palatina, lista. Ok, ahora los mamelones. ¿Se acuerdan? Mesial, medio y distal. La diferencia aquí es que el mamelón distal va a ser más profundo y el mesial más superficial para conservar la forma.
Vamos a trabajar los mamelones en mesial solamente hasta el tercio medio. Vamos a desgastar ligeramente. Hacia los costados va yendo la espátula de mesial a distal, desgastando sutilmente y un poquitito. Solo recto y hasta el tercio medio. Y en distal, no. En distal va a ir del tercio incisal al tercio medio y va a terminar curveándose hasta el tercio cervical. La diferencia de este mamelón siempre va a ser el mismo. Siempre se va a ir hasta distal, va a ser más profundo, más largo, más marcado. Sigue formándose el contorno. En este caso es un rombo porque tienes dos caídas asimétricas y dos simétricas. Contorno en forma de rombo y su borde incisal ya más delgado después de los acabados. En vestibular, cervical más alto, después el segundo ángulo y el tercero en incisal, y el cíngulo también, contorno más alto. ¿Sí? Igual marcamos periquematíes sutiles, tienen menos que el incisivo, y comenzamos a pulirlo. Tenemos que ver siempre de que la raíz, a veces que nos queda cada vez más delgadita o puede quedar un poco más delgada, no la rompamos, vamos quitando las irregularidades, vemos liso con todas sus características. 1, 2, un canino no va a ser nunca muy parecido igual al otro, pero sí va a tener las mismas características, más ancho en tercio medio, más ancho en tercio incisal, asimétrico, distal más bajo, mesial más alto. Esas características se van a conservar. Altura de corona, raíz más delgada, corona más ancha y caro cruzal romboidal.